Jueces 17. Miren lo que dice. Jueces. Vamos a tener que leer un poquito hoy. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Vamos a leer, dice. Un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, y para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, fíjense, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a leer hasta ahí. Padre, te damos gracias en esta hora, porque ahora sí tenemos un rey de reyes y un señor de señores, que, Señor, está en nuestra vida, Señor, en el trono, en cada corazón de tus hijos, Señor, para los cuales, Señor, has puesto tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Y en esta hora ponemos en nuestro pueblo en tus manos para entender y comprender tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Fíjese cómo estaba el pueblo de Dios en aquel tiempo. En aquel tiempo dice que esta mujer lo consagraba a Jehová, lo que estaba haciendo, imágenes de talla, terafines y que una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Fíjese, y ella según lo estaba haciendo en el nombre del Señor. Fíjese, se entendía que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba, porque el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo, ni inclinarás ella ni nada. Pero parece que aquí esta mujer le valió. Hizo dos y luego todavía puso a su hijo como sacerdote. Pero aquí hay un punto clave, dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es una tipología de que antes de ser hijos de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía en el camino del Señor. Bueno, ni siquiera, ¿ya? Pero bien, después de que sucede esto, dice: y que había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, y cual era levita y forastero ahí, un levita. Y dice que ese levita, este hombre, partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Estamos viendo Jueces 17. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar.
Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y lo hizo ahí y sacerdote para él, para que ministrara en su casa. Jueces 17. Dice, y en el 12, y Micaía consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Pero mire, ya estaba muy tranquilo él con su hombre ahí de sacerdote y todo lo demás. Pero mire cómo lo que pasó. ¿Cuántos han leído este pasaje? Bueno, luego dice en el versículo 18, capítulo 18, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Y se lo vuelvo a repetir que no había rey. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios puso reyes en el pueblo? Sabemos que el pueblo le pidió, pero si Dios le hubiera dicho no. O sea, fueron puestos los reyes por el Señor, porque lo aceptó Jesús y quiere reyes. Se han puesto a pensar, ¿por qué puso, es Jueces 17, por qué Dios puso a los reyes en el pueblo de Israel? Ya le leí aquí un pedacito. Y si luego siguen leyendo lo que le pasó a este hombre y luego a Levita, ahorita lo vamos a ver. Cada quien hacía lo que quería. ¿Por qué puso a los reyes en el pueblo de Israel? ¿Todavía no le agarran? Sí, porque ellos querían un rey, ¿verdad? Sí, para gobernar en cierta forma, pero más que nada, por eso dice aquí, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había ley. Estaba la ley de Dios, pero la ignoraban por completo. La ignoraban. Aquí esta mujer hace sus ídolos y los pone ahí, ¿verdad? Mire, ¿sabe para qué lo hizo? Pregúntenle a Carlos, ¿para qué lo hizo? Pues muy fácil, para que sepan sujetarse a una autoridad. Para que sepan sujetarse a una autoridad. Que no había autoridad, el pueblo por aquí, por allá, por todos lados. No sabían sujetarse. Que esa autoridad representaba a Dios, el rey. Tenía que representar a Dios, ¿verdad? Porque toda autoridad viene de parte de Dios. Toda autoridad. Y el pueblo ya hacía lo que quería. Debemos de aprender a estar sujetos a una autoridad. Y realmente en nuestra vida es muy difícil de estar sujetos a una autoridad, a los padres, las esposas a los esposos, en el trabajo a los jefes, y así, y así, y así. ¿Verdad? Debemos de aprender, porque todo lo que se hace en la tierra, aquí los hombres, es de nuestra carne. Pero lo que se hace en el cielo, ¿sabe de qué es? Es del espíritu, allá no hay carne. ¿Cómo fue el caso de Satanás? Él no se pudo sujetar. Dios lo hizo hermoso y todo lo demás. Pero el pecado de Satanás fue no saber sujetarse a la autoridad que representaba a Dios. Hizo una rebelión. Y una rebelión siempre es una obra de Satanás. Siempre. Aunque pongamos, ¿cómo se dice? Algunas disculpas o algunas acciones a nuestro favor, pero toda rebelión, tú te rebelas con tu patrón, pues mira, padre, que temprano vas a salir. Y en todos los aspectos. Es una obra de Satanás. Por eso es, fíjese, ¿qué pasa en un ejército, Chucho? Por eso te saliste, ¿verdad? Porque no querías estar sujeto. Pero mire, por eso en un ejército, ¿qué es lo primero que los hombres aprenden a hacer? Y hasta lo meten a escuelas, ¿cómo se llama? Militares. ¿Para qué?
porque ahí no se andan con cuentos. Ahí sí la disciplina tiene que hacer, ¿verdad? Y eso, un ejército, los hombres aprenden a sujetarse a una autoridad. Y esta es una de las principales enseñanzas también que Dios nos da. Aprender a sujetarnos a todas las autoridades que Dios puso, la mujer a su esposo, el esposo a Jesucristo. Y a veces decimos, somos muy cristianos, pero la verdad no nos sujetamos a las cosas que Dios puso como autoridad o a las personas, ¿verdad? Entonces, esta es la principal enseñanza, el sujetarse a su autoridad. Y una de las cosas que la iglesia tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender, porque venimos de un mundo rebelde, un mundo donde la rebelión es lo principal. Entonces venimos a la iglesia y lo que pasa es eso, se empieza la rebelión. Entonces, aprendemos a sujetarnos a las autoridades que Dios pone en su iglesia. Necesitamos aprender a sujetarnos también a las autoridades que Dios puso también en la tierra, ¿verdad? Porque Dios dice que nos sujetemos también a ellas. Nos sujetemos también a las autoridades, los ancianos que Dios pone en la iglesia. Son autoridad para aquí, ¿me entiendes? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿para qué puso el Señor a los profetas? ¿Para qué puso Dios o hizo profetas en el pueblo de Israel? Otro caso diferente, ¿verdad? Ellos no eran reyes. Los reyes era para tener sujeción, para tener autoridad sobre el pueblo, para corregir. Pero, ¿para qué puso los profetas en el pueblo? Ya estamos viendo más adelante, van a ver, estaba en una situación terrible Israel. ¿Para qué puso también los profetas? Pues para dar también conocimiento de los tiempos del Señor. Que esos tiempos también el pueblo, cuando se rebelaba, cuando se hacía mal contra Dios, Dios ponía un profeta y hablaba para juicio o para que ellos se volvieran al Señor, ¿verdad? O sea, para juicio y bendición, para enseñanza también al pueblo, porque la verdad el pueblo estaba perdidísimo. Mire, vamos a ver cómo este juez, Micaía hizo una imagen de talla y una de fundición. Dice, tuvo casa de dioses y decía que lo hacía a Jehová. Y dice, y consagró a su hijo para ser sacerdote. Cuando todo eso estaba prohibido por el Señor, pero hacían lo que querían. En aquellos días, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Ahora, más aquí adelante, fíjese, está muy largo, pero dice que llegaron los hijos de Dan que no tenían tierra y andaban a ver dónde caemos por ahí. Los hijos de Dan, en el 18:1, en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres entre ellos, hombres valientes de Sora, Estator, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, ir y reconocer la tierra. Y dice que estos vinieron al monte de Efraín, a la casa de Micaía, y ahí posaron. Y cuando vieron que este hombre estaba ahí como sacerdote, que dice, le dijeron, vamos a decir, para no hacerla tan larga, se llevaron a este levita que estaba ministrando ahí en casa y le robaron sus dioses. Se robaron los dioses. ¿Ya lo vieron? Bien, dice, ¿dónde vemos nada más? Dice, bueno, la cuestión es que ellos
como vieron que tenía ese hombre como su sacerdote, se lo quitan, se lo llevan y se llevan sus dioses de palo y de madera, ¿verdad? Y ahí sale este hombre Micaía atrás de ellos y ellos se vuelven y le dicen, mira, cálmate, porque nosotros somos más que tú y te vamos a matar. Y ya se calma y se regresa sin sus ídolos, ¿verdad? Dicen, mire, en el versículo 17, 18, 17, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los serafines y la imagen de función, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta, con los 600 hombres armados y armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los serafines y la imagen de fundición. Ya han dicho, ahora sí ya la hicimos, mira aquí lo que tenemos, ¿verdad? Y salieron. Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los serafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, iban tras ellos para recuperar según sus dioses. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y le dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Y respondió, tomaste mis dioses. Fíjese, ¿cómo era posible que estos hombres, conociendo la palabra, bueno, yo creo que no la conocían, dice, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais? ¿Qué más me queda? ¿Qué más me quedaba? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y proseguyeron los hijos de Dan su camino. Y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, el pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese. Y sigue hablando. Dice en el versículo 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, fíjese nada más, era todavía hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. O sea, ya estaba la casa de Dios donde hacían sacrificios en Silo. Pero ahora viene esta historia. ¿Ustedes han leído a Levite y su concubina? ¿No la han leído esta parte? Fíjese, está muy interesante porque ahí se muestra cómo vivía Israel en este tiempo. No había rey, cada quien hacía lo que quería. Y era la ley del más fuerte, el que tenía más. Pozole, o ¿cómo? Pinole. Bueno, miren lo que dice. 19:1. Vamos a leer un pedacito para que vean los que no lo han leído. En aquellos días cuando no había rey en Israel, fíjense cuántas veces lo repite, no había rey en Israel para sujetarse.
Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, todo estaba patas para arriba. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de años, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Bueno, aquí está un poquito la historia, que el papá de ella ya no lo quería dejar ir tampoco, porque decía, es un levita, voy a tener un levita aquí en la casa, ¿verdad? Ministrando, qué sé yo, y lo retenía y lo retenía. Dice, y se va, deja pues la casa de su suegro y sale. Luego dice el versículo 9, y luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pase aquí la noche, y aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue. Llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, Jerusalén, el día había declinado mucho, y dijo al criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros. En ese tiempo estaban los Israel todavía no era Jerusalén no era la capital. No sea que los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá, y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Se apartaron del camino para entrar a pasar la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y dice, y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo, al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero y demás, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde estoy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Era Silo. Nosotros tenemos paja y forraje para vuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta. Y el hombre anciano dijo, pase contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa. Pero mire el 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Querían abusar de él. Dice lo mismo que Sodoma y Gomorra. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometéis ese mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagas esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis este hombre cosas tan infame. Fíjese nomás la maldad en la que estaba viviendo Israel. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó
Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. ¿Sí? Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta con las manos sobre el umbral. Y él dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola a su asno se levantó y se fue a su lugar, o sea, ya estaba muerta. Y llegando a su casa, fíjese lo que hizo este hombre también. Llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y le envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron a la tierra de Egipto. Considerar esto, tomar consejo y hablar. Entonces se juntaron todos para ver qué era lo que iban a hacer, porque habían llevado a las 12 tribus, así a la mujer descuartizada. Entonces salieron los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo, 400,000 hombres de a pie que sacaban espadas. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid, ¿cómo fue esta maldad? Preguntaron. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá, Benjamín, con mi concubina, para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces estoy ya tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y le envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y ahora todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Se juntaron para ver qué era lo que iban a hacer. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas es esto ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo, tomaré 10 hombres de cada 100. Bueno, la cuestión es que le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y dice que estos hombres le dijeron a la ciudad, saca a estos perversos para hacer juicio. Y los de la ciudad no quisieron, ¿no? Pues todos lo estaban defendiendo, como alguien aquí en México, ¿verdad? Defendiendo a los maleantes, ¿no? ¿Y qué pasó? Total, se juntan estos hombres y empiezan a pelear con los de Benjamín. Y en un momento los de Benjamín los estaban ya ganando. Para no hacerla larga, ¿verdad? Estos hombres vencen a los benjamitas y los acaban. Y queda un pequeño remanente nada más. Pero luego dice que ellos dijeron, bueno, y ahora quedaron 600 benjamitas nada más. ¿Y ahora qué? No tenían ya mujer porque todo... Y dije, ¿qué haremos con ellos? Y van y les dicen, miren, nosotros vamos a hacer algo para que les queden las mujeres, ¿verdad? Dice, entonces, deja ver dónde lo dice. Y luego está la vueltecita. En el capítulo 21, ya terminando, dice, los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo,
ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Ya no tenían mujeres, ¿y ahora qué hacemos? Esta tribu se va a perder. ¿Qué hacemos? Y miren sus consejos. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y estuvieron allá hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, fíjese, que ni siquiera consultaban a alguien que verdaderamente tuviera, ¿verdad?, autoridad y conociera las escrituras. Oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron ahí altar y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Dice, o sea que según esto lo estaban haciendo para el Señor. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Que no se habían reunido para ir a pelear. Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Misba y diciendo, sufrirá la muerte. A tal grado, ¿verdad? Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Dijeron, ¿hay algunos de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpah a pelear? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento de reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo ahí varón de los moradores de Jabes Galad. O sea, estos no fueron a pelear contra los benjamitas. Y miren, o sea, qué casas hacían. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y niños. Fíjense nada más, qué maldad, ¿verdad? Porque no habían ido allá, mataron a las mujeres y a los niños. Dice, pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de Aarón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que eran vírgenes, que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Remón, y los llamaron. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujer las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes, mas no les bastaron estas, o sea que les faltaban más. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron que otro mal consejo. ¿Qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no se exterminara una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamínitas. Ahora bien, dijeron, he aquí, y aquí está el consejo que dieron, cada año hay fiestas solemnes de Jehová en Silo, que era donde estaba el tabernáculo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino, que sube de Bet-Siquem al sur de Lebón, y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coros, salid de las viñas y arrebatar cada uno una mujer para sí, de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además no sois vosotros los que se las disteis para que estéis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así,
y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y se volvieron a su heredad. Y dice, y en el versículo 25, fíjese, otra vez vuelve a decir, ¿qué dice ahí? Fíjese, dice, en estos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Aquí estamos viendo, ¿qué hicieron? Nada conforme a la palabra de Dios, nada, o sea, estaban en cero completamente. Nada obedecían de la palabra de Dios, pero decían creer en Dios, en Jehová, y hasta hacían sacrificios y todo lo demás, pero cada quien hacía lo que quería, nunca conforme a la palabra de Dios. Entonces, ya aquí vemos algo muy serio, ¿no? Porque realmente esta forma de obrar de Israel, mire, dice aquí, ¿qué pasa en la palabra de Dios? Aquí está registrado, el Señor solo registraba en la palabra de Dios lo que pasaba, lo que hacía su nación de Israel. Todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento, todo está relacionado con Israel y otras naciones. ¿Por qué? Porque las naciones que atacaban y todo lo demás. Pero el propósito de Dios es registrar todas las acciones, todas las cosas que pasaban, que hacía su nación de Israel, no la de las naciones. La historia de ellos, de Israel, su vida, su comportamiento, guerras, todo está registrado aquí. Y lo que ellos hicieron fue muy malo en este periodo. No había rey en Israel. Cada quien hacía lo que quería. No sé si captan. Pero miren, ¿cómo estarían las demás naciones? ¿Cómo estarían las demás naciones tan así? Que sabemos que el Señor, ¿qué hacían estas naciones como Sodoma? Sabemos la historia de Sodoma. Tampoco había ley. Hacían lo que querían. Aquí sabemos la historia de lo que querían hacer, lo mismo que pasó aquí. ¿De dónde sacaron esas costumbritas? Y a veces nosotros agarramos costumbritas del mundial y decimos, ¿verdad? Que lo estamos haciendo en el nombre de Dios. No, todo tiene que apoyarse en la palabra de Dios. Mire, ¿cómo estarían esas ciudades? Digan, Dios, Sodoma la destruyó. ¿Qué pasó con las tribus de Canaán? ¿Cómo estaban? Eran perversas, eran malignas. También las ciudades de Canaán, Dios las destruyó. Todos tenían esta forma de costumbres, se hacían lo que querían, ¿verdad? Así vemos que Dios puso los reyes en Israel con el fin de que Israel aprendiera a someterse a una autoridad. Y todo el sistema que tenían en Israel como parte de su gobierno, ¿me entienden? Como hoy también hay autoridades puestas por Dios. En Romanos 13 lo dice muy clarito. Nosotros pensamos, es que nosotros somos hijos de Dios, entonces no nos debemos de sujetar a nadie más que a Dios. Ay, sí. A él sí dices que te sujetas, ¿verdad? Romanos 13. Pero como hijos de Dios debemos de dar el ejemplo. Aún las autoridades de afuera, que Dios las puso.
En Judas 1:17. Nunca debemos apoyar una rebelión en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tu familia. En ningún lado debemos de apoyar una rebelión, una división. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras